Vamos ahora sí a caer en un tema que permanentemente está ahí, ¿no? Abajo de la superficie tiene su presencia y tenemos la suerte de tenerlo acá con nosotros a Carlos de Marcos, presidente de la Junta de Custodios de Alcohólicos Anónimos en la Argentina, acompañados por Martín, Hugo y Arturo, y vamos a tocar este tema, ¿no? De el fenómeno del alcohólico. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Buenas tardes. El gusto es mío de realmente de tener esta iniciativa de parte de la radio de FM 97.9 Radio Cultura, y bueno, a través de ustedes, de usted, Martín, o bueno, sé que me tutearon. Miguel y el Tano. Así que el hecho de que nos hayan invitado realmente es un honor. Es la primera vez que estamos en esta radio y además es un honor poder representar a la comunidad de Alcohólicos Anónimos de Argentina. Carlos, te pregunto, contame desde la presidencia de Alcohólicos Anónimos, ¿cuál es el trabajo que hacen ustedes? ¿Cómo convencen a la gente a sacar un vicio que es muy difícil de dejar, ¿no? No sé si se llama vicio o costumbre, no sé cómo llamarlo. Bueno, la pregunta ya incluye... Una adicción, perdón, la palabra es adicción. Incluye varias cuestiones. En principio, no se considera ni un vicio, ni una cuestión de hábito. Se considera, tal cual la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, como una enfermedad. Una enfermedad que tiene tres características, que es crónica, que es progresiva, que en algunos casos puede ser terminal. Ahora, la comunidad de Alcohólicos Anónimos surge de la necesidad común de dos alcohólicos que se dan cuenta, el Dr. Bob y Bill W., que son los cofundadores en Akron, en Ohio, en Estados Unidos. ¿En qué año? Más o menos. Y 35. Ya, claro, en 1935, ahí se dan cuenta, uno de ellos provenía de unos grupos muy restrictivos que funcionaban en Estados Unidos, con una modalidad similar, pero se da cuenta que justamente va a buscar a este médico que antes de operar utilizaba alcohol para poder operar. Y mientras se ponen a hablar, se dan cuenta que en esas 6 horas suspende todo el listado de pacientes que tenía y en esas 6 horas no se van a tomar ninguno de los dos. Ese es el comienzo de esta magia, que es específicamente la identificación que hay a la problemática, al síntoma. Y respecto de la pregunta que englobaba por qué motivo esta Junta de Custodios, Alcohólicos Anónimos no está gobernado por ninguna institución, pero sí tiene normativas que hacen a la vida propia institucional. Y los custodios lo que hacemos es custodiar esas tradiciones que hacen que nadie utilice el nombre de Alcohólicos Anónimos en vano y demás para otros fines. Por eso no recibe dinero de ninguna institución, no depende de ninguna iglesia, sociedad de fomento, cooperativa, de ningún partido político, de ningún ente gubernamental. No acepta donaciones. Exactamente. Y se mantiene por sus propios medios. Entonces, esta Junta de Custodios está conformada por alcohólicos que tienen un buen tiempo de recuperación, que se denominan custodios clase B, porque mantienen su sobriedad de mucho tiempo y además son como los custodios de estas tradiciones. Y custodios clase A, que somos profesionales que colaboramos con la comunidad, en mi caso hace 22 años. Ahora, ustedes, yo he visto, no conozco bien en detalle, sería bueno aclararlo, que hay juntas de estas en distintos lugares, ¿no? Uno ve que hay algunos cartelitos que dice acá Junta de Alcohólicos Anónimos en algunas iglesias o en algunos centros deportivos, incluso yo he visto en distintos lugares. Eso se establece de una forma individual, lo van pensando, es comunitario, hay alguien que le dice dennos una mano con esto. ¿Cómo funciona la red? Porque es una red bastante grande, entiendo. Sí, pensemos que no hay ningún servicio de psicopatología que esté abierto después de las 6 de la tarde. Uh-huh. Y que incluya 800 grupos en todo el país. No hay ningún hospital, ni unidad sanitaria, ni centro público que contenga
más de 8.000 miembros en sus reuniones. Alcohólicos Anónimos está abierto todos los días, no hay sábado, domingo, feriado. Y la cercanía, en realidad, cuando una persona se comunica a nuestra oficina de servicios generales, se le otorgan el teléfono de la oficina, pero además se le otorga cuáles son los grupos más cercanos que tiene a su trabajo, a su vivienda, donde vive. Hay veces que hay un grupo por localidad y veces que hay más. La ciudad de Buenos Aires contiene más de 60 grupos, casi 80 grupos en lo que tiene que ver con la realidad de la ciudad de Buenos Aires, lo mismo en zonas geográficas. Ahora, lo interesante es que sí hay instituciones que nos piden ayuda, escuelas que piden dar charlas dentro de las escuelas porque se dan cuenta que algunos de sus integrantes, y a veces nos llevamos la sorpresa que no son solamente estudiantes, sino docentes o miembros de la institución los que tienen la problemática instalada. Sin duda, claro. Y aparte, dentro de los grupos que son completamente heterogéneos, digamos, ahí hay actores, actrices, políticos, sindicalistas, clérigos, pastores evangélicos, qué sé yo. Esto, como no perdona clase social, ni partido político, ni condición sexual, ni nada que se le parezca, es abierto a toda la comunidad. Cuando una persona se considera alcohólica, puede participar del grupo. Y de hecho, cuando viene por primera vez, se le da un material que, excepto que la persona no sepa leer y demás, se trata de ayudarlo, pero se le da un material que es un autotest, que esto es utilizado por la Organización Mundial de la Salud, donde la persona es la única que se puede autodefinir que es alcohólica. Aunque venga intoxicado, claro. Si no se admite como alcohólico, Alcohólicos Anónimos no tiene más que ayudar, tiene la única finalidad de ayudar a aquella persona que se considera alcohólica y que considera que tiene el problema. Me das pie para dos preguntas. Primero, cuando uno se da cuenta que es alcohólico, reconoce la enfermedad, ¿sí? Y si uno puede, sin ayuda externa, salir de esa enfermedad. Te lo pregunto quizás a vos, Martín, para dejarlo descansar un poco a Carlos. ¿Me seguiste la pregunta? Sí. Bueno, gracias, Tano. Yo voy a hablar de lo que a mí me ocurrió y cómo me di cuenta. O cómo me... ¿Cuándo te hizo el clic, digamos? Necesito ayuda. Yo tomaba en una forma descontrolada. No podía parar. En realidad, quizás podría parar de tomar. Lo que no podía dejar era de empezar a tomar. Claro. ¿Y a qué determinada hora era eso? Bueno, yo cumplía mi trabajo y tenía que estar en condiciones, por lo tanto, era borracho, pero no tonto. Entonces paraba. Pero al día siguiente, desde que amanecía, ya estaba pensando la hora en que iba a empezar a tomar. O sea, cuando terminabas de trabajar, ahí te ibas a tomar un whiskycito o lo que fuera. Te voy a hacer una pregunta porque acabas de tirar una palabrita que me parece buena, si es que tiene alguna diferencia. ¿Qué diferencia hay entre un alcohólico y un borracho? Bueno, el borracho puede no ser un alcohólico porque puede parar de tomar y un día se pasó de copas. Claro. El alcohólico es el que no puede dejar de tomar. Todos los días. No interesa ni la cantidad ni la calidad. Necesita el alcohol. El alcohol, en mi caso puntual, yo tomaba, por ejemplo, para darme coraje. Claro. Y una vez que tenía el coraje, volví a tomar para asegurarme que tenía coraje, como un reaseguro. La primera copa era para tomar coraje. La segunda copa era para estar seguro de que tenía coraje. La tercera copa ya empezaba el camino del descontrol.
Y te pregunto, Martín, y a los dos les pregunto, ¿cuál fue el momento que hiciste el clic y dijiste, yo tengo que parar con esto? Porque me está complicando en mi trabajo, en mi vida familiar, en la relación con mis hijos. ¿Cuál fue el clic? A lo mejor fue todo un combo, no lo sé. En mi caso fue un milagro que ocurrió hace muchos años, cuando tomé conocimiento, por haberlo escuchado de su propia boca. A mí me emociona al recordar este episodio. Y fue cuando me enteré de la vergüenza que le causaba a mis hijos. Ese día dejé de tomar. Yo no sabía el daño que estaba produciendo. No eras consciente. No era consciente. ¿Y acudiste a Alcohólicos Anónimos o fue una decisión propia? Di vueltas, pero no volví a tomar, di vueltas. Vueltas que no se las recomiendo a nadie, porque entré en una abstinencia, en una forma, no tomaba alcohol, pero vivía mal. Y años después, seguramente porque algún amigo vio la posibilidad de que yo iba a volver a tomar, me llevó de la mano a Alcohólicos Anónimos. Y desde el primer día que me senté en Alcohólicos Anónimos, hace ya un tiempo, nunca más volví a levantarme de la silla de Alcohólicos Anónimos. Y si me permitís, Tano, para hacer de una manera que pienso, a mí me sirvió como forma de explicarlo. Para mí el alcohol era como vivir en la niebla. Cuando dejo de tomar y entro en la abstinencia, era una neblina. Cuando encontré Alcohólicos Anónimos, era la luz. Pasé de la niebla con el alcohol a la neblina sin alcohol y sin Alcohólicos Anónimos, a la luz con Alcohólicos Anónimos, donde me enseñaron, donde aprendí a vivir de una manera distinta, que es la forma de vivir sin alcohol. Es otra vida. Sin duda. ¿Y Hugo? Sí. Contame, ¿recordás las preguntas? Sí. No, bueno, yo también dejé de tomar por vergüenza, pero había hecho mis intentos antes. Había intentado por mi cuenta, había logrado dejar de tomar un mes, otra vez dejé de tomar 3 meses y bastaba que me sintiera seguro de que lo tenía controlado para que probar una copa y volver a la cantidad ilimitada. Y también organizaba mi día con una agenda que pasaba siempre por algún lugar donde se pudiera abrir una botella. Y esa es la diferencia entre un alcohólico y un borracho. Un alcohólico tiene que estar en contacto con la bebida. Empieza siendo divertido, termina siendo necesario. Cuando es necesario, deja de ser agradable, divertido, y uno se pone hecho un estúpido y además incomoda a todo el mundo. Para que la gente que escucha entienda, inclusive creo que esto es un buen mensaje también para esos chicos que a lo mejor, lo que dijo Martín, para tomar coraje, ¿no? Y esos chicos que salen y para hacerse más graciosos y para envalentonarse toman, entiendan el perjuicio que pueden hacer no solo a ellos, sino al entorno, ¿no? Sí, lo que hay que entender es que uno emborrachándose puede no hacerle daño a nadie, pero puede enfermarse. Y si se enferma, como nosotros los alcohólicos, no tiene cura. Va a tener que pelear toda la vida con eso.
va a pasar de una situación divertida a una situación trágica, porque lo nuestro es lento, indefectible y muchas veces con suerte es mortal, pero hay mucha gente que carga con esta enfermedad de la que no se puede recuperar toda la vida. Ahora, obviamente ustedes tienen edades distintas y hay un contexto, ¿no?, cultural, incluso diría que empuja al ingerir alcohol, al ingerir otro tipo de cosas además, y hay quienes se quedan enredados en eso y quienes que por ahí zafan, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? Porque es la propia sociedad la que te empuja en algún lugar a esto, ¿no? Porque cuando uno habla del coraje, que es una condición personal, también está la exigencia del medio que te pide determinadas cosas y que tenés que superar, y además está la posibilidad de que accedas al alcohol, que muchos lo premian, ¿no? En algún lugar, vos ves que los jóvenes, el que se emborracha o el que se da vuelta, parecería que está bien ese tipo de cosas. ¿Cómo lo podés describir desde un punto de vista de la psicología? Porque incluso en tu época no había ni se te ocurría la posibilidad de un psicólogo para trabajar el fenómeno del coraje, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con la autoestima, pongámoslo en algún lugar. ¿Cómo se mide hoy eso, digamos, no? Bueno, en realidad Alcohólicos Anónimos nunca va a ser profesional. Alcohólicos Anónimos funciona por atracción cuando la persona siente que no puede frente a su alcoholismo. Ahora, sí, por supuesto, la literatura, que de hecho está dentro de la literatura de Alcohólicos Anónimos, pero uno lo puede buscar en otros manuales de psiquiatría y demás, se sabe que el alcoholismo es una enfermedad que forma parte de un grupo más importante de enfermedades, que son las toxicomanías o toxicodependencias, y las características que vuelvo un cachito a la pregunta que anteriormente le habían planteado a Hugo. Para que exista una dependencia tiene que haber 4 características. Una es el síndrome de abstinencia, que es el cuadro que presenta la persona cuando no tiene tóxico en el organismo: palpitaciones, sudoración, temblequeo, sensación de vacío, irritabilidad, angustia. Perdón, Carlos, esto te lo produce cualquier adicción. Lo mismo te pasa con el cigarrillo. Sí. Cualquier tóxico. Cualquier tóxico que dejas de ingerir te empieza a no es porque se tener deja, reacciones adversas, digamos. No es porque se deja, sino que es como se denomina una alergia orgánica a la sustancia. Es decir, ya hay un acostumbramiento del organismo a esa sustancia. Cuando no se tiene esa sustancia, hay un requerimiento, un pedido orgánico de que esa sustancia aparezca. Luego está el síndrome de tolerancia, que significa que antes con una latita o con medio litro era suficiente, y a lo mejor los fines de semana, y ahora se incrementa la cantidad, la frecuencia. Aparecen otros tipos de tóxicos. El alcohol es una vía de acceso directa a otros tipos de adicciones, con otro tipo de drogas. De hecho, antiguamente se recibían en los grupos a personas que solo consumían alcohol. Hoy en día hay mucha cantidad de poliadictos, es decir, consumen alcohol y otro tipo de drogas, porque el alcohol es la droga madre de todo el resto de las adicciones. Y además aparecen otras 2 complicaciones. Una es la compulsión, que es un acto repetitivo, reiterativo. Desde la mañana temprano la persona está viendo cómo va a pagar sus deudas, a quién pedirle, cómo hacer para organizar su día en función de la ingesta. O como las mujeres, que son lo que se denominan bebedoras de alcoba, porque esperan que los chicos estén durmiendo o que el marido esté durmiendo, y después debajo de la cama ahí tienen su botella. Porque es muchísimo más duro todavía la cuestión social respecto de la mujer y del deterioro que produce. Con la mitad de la ingesta, la mujer ya se encuentra en condiciones de intoxicación respecto del varón. Y la última característica es la impulsión, la agresividad o la violencia a la que la persona llega bajo efectos de consumo. Pero quiero aclarar que no todo violento es alcohólico, ni todo alcohólico es violento. Hay personas
que son violentas per se, y que lo que hace el alcohol es exacerbar ese tipo de violencia. Lo que antiguamente se tapaba con alcohol, ahora se exacerba como una condición personal. Ahora, es verdad, pero siempre las condiciones sociales pueden favorecer a la aparición de una enfermedad, pero no todas las personas son alcohólicas. Es decir, que aunque exista este elemento de para no seguir el rebaño o para disfrutar el momento y el sabor del encuentro, parece que es necesario consumir algún tipo de sustancia, o como una vieja propaganda que decía cómo hace un dandy para ser el centro de la escena, y la verdad que era un pavote que consumiendo creía que era el centro de la escena. Pero bueno, Alcohólicos Anónimos no es una liga antialcohólica, no está en contra ni de la gente que consume alcohol, solo puede dar una respuesta a aquel que está sufriendo. Claro. Pero por supuesto los factores protectores y factores de riesgo están a la orden del día, entre ellos la preponderancia al consumo, los factores predisponentes. Freud decía que para que exista una enfermedad hacen falta factores predisponentes y factores desencadenantes. La miseria extrema, la desocupación, la violencia, la falta de redes, la desarticulación familiar, distintos factores que no aparecen de protección. No olvidemos que el 40% de los chicos en la Argentina durante el día están solos. Somos el séptimo país en el mundo y el primero en América Latina de suicidios infanto-juveniles, y la franja etaria de 15 a 25 años es la más expuesta. En un año se multiplicó por 100 la cantidad de gente suicidada, y hay gente que se suicida y hay otros que se suicidan día por día. Eso es parte de lo que es la pulsión de muerte en el alcohólico. Yo te quiero contar una pequeña experiencia personal que me pasó una vez con una hija que había hecho muy chicas, tenía, no me acuerdo, 12 años, 13 años, y que hicieron una reunión en casa, escondidas, se habían comprado no sé dónde cualquier cantidad de alcohol y empezaron a tomar. Por casualidad las descubrimos, bueno, fue un lío, llamamos a todas las madres y a los padres y les explicamos lo que había pasado para que tomen conciencia de este fenómeno, y hubo una madre y un padre que se enojaron con nosotros. Esto fue hace muchísimo tiempo. Esa chica terminó teniendo problemas de adicción muy grandes, o sea que debe haber un tema de contexto también que empuja, ¿no? Sin lugar a dudas. No es una cuestión de una enfermedad adénica o una construcción psicológica sola, sino que a lo mejor es empujado por alguna situación del mismo plano familiar, ¿o no? Sí, hay un viejo dicho en los ámbitos psicoanalíticos que no hay enfermedades sino enfermos. Es decir, hay una particularidad subjetiva de cada persona que tiene las condiciones necesarias para desarrollar esa enfermedad y no otra. Ante los mismos factores hay gente que puede poner un freno. Esos factores se llaman factores resilientes, resiliencia o factores protectores. Esto viene de la física, ¿no? Cómo hay ciertos elementos que ante el calor o el fuego no se rompen, y sin embargo hay otros metales que digamos que sí. Es decir, justamente eso trasladado a las personas y a los grupos humanos, hay gente que ante los mismos factores de riesgo no responde de la misma manera. Pero por supuesto, si la presión grupal, loco, pero vení, tomate una birra que está todo bien, joya, vení que fumate un caño que no pasa nada, ¿no? No seas careta. En realidad, si nosotros pensamos, el químico es la careta que tapa a la persona. Claro. Bueno, y Hugo, a mí me gustaría que vos nos cuentes un poco tu experiencia, ¿no? Y esto que veníamos hablando ahí, ahondar un poco más cómo esta cuestión de que alguien puede emborracharse o ir
estar un día en una condición que no es la mejor, pero no tiene nada que ver con un alcohólico, ¿no? Claro, sí, es lo que... A ver, estar borracho seguido no quiere decir ser alcohólico, por lo que decía recién Carlos. No, es una pregunta además que yo te hice fuera del aire, ¿no? De la dependencia. ¿Cómo uno puede prevenir que hoy es cultural, ¿no? Que los chicos se juntan, toman y ya creo que a las 2 de la mañana más de uno está saliendo en condiciones no mejores. Yo no creo que se pueda prevenir porque la hepatitis se puede prevenir. O sea, los mismos riesgos que tenemos todos de agarrarnos alguna enfermedad, no tenemos como... Que tomes seguido no quiere decir que te vas a transformar en alcohólico. Lo que podemos decir es lo que puede pasar a algunos que toman seguido o que se emborrachan habitualmente. Pueden terminar alcohólicos, pero pueden no también terminar alcohólicos. Claro, sí, seguro. Lo que hay que tener alerta es cuán imprescindible es qué podemos hacer sin tomar. Cuando no podemos hacer nada sin tomar, cuando para tener novia hay que tomar, cuando para tocar un instrumento hay que tomar, para escuchar música hay que tomar, para bancarse al jefe hay que tomar, para levantarse de la cama hay que tomar, entonces estamos en condiciones de no equivocarnos si suponemos que estamos ante un alcohólico. No todos los alcohólicos tienen que terminar abajo de un puente para darse cuenta, muchos han llegado a eso, pero no todos van a parar abajo del puente, no es necesario llegar a un puente. Cuando la imprescindible reemplaza el placer, ya estamos hablando de una patología, de una enfermedad. Déjame que te haga una pregunta, sí. Además. ¿Es posible hasta que uno esté frente a un alcohólico y no se dé cuenta? Porque lo disimulan muy bien, tienen la famosa cultura alcohólica y sigue siendo normal, ¿no? Y contame, Martín, que lo estuvimos charlando también afuera del aire, ¿no? Vos en su momento te autoengañabas, te mentías a vos mismo, ¿verdad? Claro, es una característica, por lo menos en mi caso, y la experiencia, compartir las experiencias propias con los amigos que padecen la misma problemática. Una de las características puntuales del alcoholismo es el autoengaño. Es engañarse permanentemente creyendo que engañas al de afuera y te estás autoengañando pensando que controlás la copa. El engaño viene por ahí, digamos. Claro. Yo la puedo controlado, yo la manejo. Yo esto lo manejo. Esto lo manejo. La palabra es esa. Y precisamente... Y no la podés manejar. No lo podés manejar. Y empieza el descontrol del alcohólico, del bebedor, y el descontrol del alcohol es también el descontrol de la vida. A ver, lo mínimo yo lo hacía inmenso. Lo importante lo hacía intrascendente. Entonces era un descontrol que iba de punta a punta, donde los extremos te llevaban a situaciones realmente, me llevaban a mí a situaciones de un descontrol muy difícil de manejar. A uno y a su núcleo familiar completo, porque a la gente que lo rodea completo. El daño que producen los acompañantes es devastador. Aquel que está escuchando y que dice, yo tomo pero lo controlo, y de golpe se da cuenta que ya no lo controla, que dice, este tiene que ser el último whisky, y se toma 3 más porque no puede parar. Claro. Aquel ya puede asumir que es alcohólico. Bueno, ya puede ir pensando, alcohólico dependiente. Puede ir pensándolo. Claro, pero yo, por ejemplo, el caso era, siempre necesitaba la yapa. La yapa es una copa más. Uno más. Y además el daño, y lo que mucha gente, empezando por mí, que lo he vivido, siempre creí que lo que me había hecho mal era la última copa, que había tomado una copa de más. Ahí tenés el engaño. Claro, el problema era la primera copa. Sí, o las 200 copas. Porque la primera desataba todo el resto. Claro. Y bueno, y como nuestro programa de recuperación es de un día a la vez, es solo por 24 horas. Ayer ya pasó, mañana no llegó,
Me tengo El que problema ocupar es de hoy. hoy. El tema es hoy, Claro. de un día a la vez. Y esto tiene, para mí es un cambio de vida extraordinario. Es todo el tiempo que tengo, no tengo más tiempo que el presente. ¿Hace cuántos años que estás en recuperación, Martín? Hace varios años, y este es un camino de Y sigue recuperación. siendo todos los días. Sí. Y Un bueno, trabajo diario. todos digamos. los días. Pero claro, así como un No viejo prescribe. se estaba muriendo y estaba aprendiendo, yo como alcohólico estoy en recuperación, Claro. sin importar el tiempo que lleve, No, por eso te lo pregunté. porque es día a día. Y el que entra a Alcohólicos Anónimos, yo lo recibo personalmente como si fuera un tubo de oxígeno. Y a su vez el que llega y se encuentra con veteranos, entre comillas, como podemos ser cualquiera de No nosotros, están entre comillas vos. Pero es un bueno. mensaje, es un mensaje de posibilidad. Se puede dejar de tomar, y vivir de una manera Distinta. Infinitamente distinta, completamente distinta, con una alegría especial, con un entusiasmo especial. Yo estoy en este momento con los amigos, están muy interesados, hemos tenido ya un par de reuniones, de llevar el mensaje de Alcohólicos Anónimos y llevar el amplio abanico de posibilidades que otorga Alcohólicos Anónimos en materia de recuperación a las poblaciones penales de todo el país y al Servicio Penitenciario Federal, por la importancia que esto tiene, no solamente en los índices de criminalidad, sino en la recuperación, en la resocialización de tanto de las personas que se encuentran privadas de libertad o cercanas al delito, así como a las propias autoridades de los servicios penitenciarios. Ahora yo te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con, me imagino yo, que estas reuniones de los custodios de Alcohólicos Anónimos o la reunión de Alcohólicos Anónimos deben ser un lugar, o les pregunto, hay una palabrita que me parece que sería bueno decirla, que es el amor. Porque cuando uno por ahí no se quiere o tiene que generar determinado resultado y necesita del alcohol y se va metiendo todo eso, me imagino que cuando uno se encuentra con personas que van padeciendo este tipo de cosas, empiezan a tener un diálogo distinto en donde le dan cabida a esto de empezar a quererse un poco, ¿no? Que tiene que ver con ese fenómeno. Claro. Casi te diría, me las imagino Claro, pues como unas reuniones que tienen algún andamiaje como espiritual, a pesar de que no tienen, parecería que no. Explosivamente espiritual. Claro. Y no tiene por eso que ser religioso, porque no hay ninguna No, religión absolutamente, vinculante en absolutamente Alcohólicos no Anónimos. religioso. Pero es una revolución espiritual, porque no es un tratamiento clínico, no es un tratamiento farmacológico, ni es psicológico. ¿Se crea un Y yo no compromiso? conozco. Puede ser. Un compromiso, es decir, yo vuelvo la semana que viene con el compromiso de no haber tomado. Pero vengo mañana con el compromiso. O de no mañana tomar. con el compromiso de no Porque haber esto tomado. da un día, y eso fue lo que hace que esto sea posible. Dar ese paso es que es por un día y al día siguiente volvés a renovarlo y te juntás con los compañeros que somos todos iguales, porque no tenemos directores, ni tenemos guías, No, claro. ni tenemos líderes, Claro. ni tenemos médicos adentro de la sala. La sala no hay custodios, la sala es de alcohólicos. Somos todos iguales. Uno a lo mejor se anima y coordina, le da la palabra a los demás, pero Sí, somos habrá todos alguien iguales. más tímido, Y habrá habla- alguien más. Entonces llegamos y nos rendimos cuenta entre todos de cómo hicimos para estar ese día entero sin haber tomado y cómo vamos a hacer para encarar el día que tenemos por delante, para estar sin tomar. Me parece, hay un dato, y es que Alcohólicos Anónimos no se opone a la ciencia, ni a la religión, ni a nada. No se opone a nada, solamente que la recuperación de la gente es mucho más rápida cuando tiene su grupo.
Esto se puede comprobar fehacientemente. Y por otro lado es un golpe al narcisismo de los profesionales, porque el propio Carl Gustav Jung tuvo que derivar a un paciente que tenía en tratamiento porque el psicoanálisis no podía, y el grupo lo que le permitió es que esa persona se recuperara y nunca más, hasta el día que falleció, nunca más volvió a consumir. Entonces me parece el programa de 12 pasos, el primer punto es para el alcohólico, ¿no? Que es el admitirse alcohólico como primer paso. Sí, claro. Pero el segundo, que es encontrar un poder superior y otorgarle a ese poder superior el peso de la existencia humana. Esto es la clave central, que es esta espiritualidad de la que se está hablando, porque el vacío, el marco de la depresión que tiene el alcohólico es muy grande, no se puede llenar con nada. El hecho de tener un poder superior que guía la vida de la gente, esto está comprobado inclusive científicamente. Sí. Aquella gente que cree tiene mayores posibilidades de poder soportar su existencia. Así que es y tener un sentido de vida, ¿verdad? Claro, cuando, qué sé yo, Juan XXIII el siglo pasado lo designó el milagro del siglo porque había 2 millones de personas recuperadas. Claro. En el siglo XXI ya van más de 6 millones. Claro. Algo debe estar haciendo bien. Sí, nos queda además, un minuto, así y que además yo quería recalcar esto tan importante de la aceptación, de admitir la condición de alcohólico, y admitimos la impotencia que tenemos frente al problema del alcohol. Somos impotentes ante el alcohol. Y también el alcohólico, su vida se convierte en algo ingobernable. Que al dejar de beber, empieza a darse cuenta que su vida es gobernable sin alcohol. Buenísimo. Carlos, Arturo, Miguel y Martín, Hugo, muchas gracias por haber estado por nosotros. ¿Hay alguna dirección, algún dato que quieras dar antes de irnos rápido? La Oficina de Servicios Generales está en la calle Aranguren 728 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el teléfono es el 011 para aquel que está escuchando en el interior de nuestro país, 011-4-325-1813. Está abierto ese teléfono las 24 horas, así que cualquier persona puede comunicarse con nosotros sin ningún problema. Bueno, muchísimas gracias. Igual vamos a dejar todos los datos en nuestras redes sociales de Más de Dos para todos aquellos que quieran consultarlo. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros.